Bueno, a nosotros nos correspondió el tema de emisiones atmosféricas, control de las emisiones atmosféricas y energías alternativas. Antes de empezar a desarrollar los temas que vamos a tratar, es importante definir qué es el aire. El aire es una composición de gases, es 78% nitrógeno, 21% de oxígeno y lo adicional está compuesto por otros gases. En primer lugar vamos a definir qué es una emisión atmosférica. Según el decreto 2 de 1982, una emisión atmosférica es aquella descarga realizada por una fuente fija, ya sea natural o artificial, de contaminación al ambiente por medio de una chimenea o similar. Ahora bien, vamos a hablar de qué es la contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica es aquella forma de energía o de sustancias presente en el aire en cantidades más altas de lo normal, lo cual puede afectar la vida, el medio ambiente y obviamente a las personas. Existen varias clasificaciones para los tipos de contaminantes. A continuación vamos a hablar de los más importantes. Inicialmente tenemos los contaminantes primarios, que son aquellos que son emitidos directamente a la atmósfera debido a procesos naturales o antropogénicos. También tenemos los contaminantes secundarios, que son aquellos que se generan por reacciones químicas que sufren algunos contaminantes primarios al estar en la atmósfera inmersos. Los contaminantes también se pueden clasificar según su origen. Tenemos los contaminantes antropogénicos, que son aquellos que son causados por el hombre, como por ejemplo los gases industriales. Tenemos también los contaminantes geogénicos, que son aquellos que son producidos por fenómenos del subsuelo, como por ejemplo los gases de los volcanes. Y por último tenemos los contaminantes biogénicos, que son aquellos que son emitidos por seres vivos, como por ejemplo el polvo de la materia fecal. Dentro de otra clasificación de los contaminantes podemos encontrar los contaminantes por su composición química. Estos elementos, algunos de estos pueden ser contaminantes orgánicos e inorgánicos. Los contaminantes orgánicos son aquellos que tienen elementos como carbono, nitrógeno, oxígeno y azufre. Entre estos podemos encontrar los hidrocarburos, las acetonas y algunos aldehídos. Bueno, en lo que hace referencia a los contaminantes por su origen inorgánico, dentro de estos se encuentran sustancias como el óxido de nitroso, óxido de azufre y el óxido de carbono. También se pueden encontrar otro tipo como los gases de halógeno. Entre estos podemos encontrar sustancias como el fluoruro de nitrógeno y el fluoruro de cloruro. Estos principalmente sirven para la obtención de hidrocarburos fluorados como aerosoles, impelantes y algunos agentes frigoríficos. Otra clasificación de los contaminantes son los contaminantes por su agregación molecular, su estado de agregación molecular. Dentro de estos podemos encontrar dos categorías. La primera categoría son las partículas. Estas partículas pueden estar en estado líquido o sólido. Algunos ejemplos de esto puede ser el humo, las cenizas y otros tipos de componentes. En lo que se refiere a la parte de gases, estos componentes dentro de condiciones normales de temperatura y presión no son ni líquidos ni sólidos. Dentro de estos podemos encontrar el óxido nitroso, el óxido de azufre y otro tipo de óxidos. A continuación hablaremos de los contaminantes más comunes presentes en el aire. Dentro de estos se encuentran elementos como el monóxido de carbono, el cual se genera en la combustión que se presenta en los vehículos automotores, en los escapes, y sus mayores concentraciones se presentan en áreas de alto tráfico como las ciudades densamente pobladas. También está el dióxido de azufre, que está presente en elementos como el petróleo, minerales como el hierro, el cobre y el aluminio. Cuando se genera la extracción de estos elementos o la combustión por ejemplo, elementos como el petróleo, el azufre puede oxidarse y genera otros gases. El dióxido de nitrógeno se produce cuando dos partículas de nitrógeno en el aire reaccionan con dos partículas de oxígeno durante la combustión de los combustibles. Las principales fuentes de emisión de estos gases son los vehículos y los calentadores industriales. Otra sustancia contaminante es el ozono. El ozono es considerado un gas efecto invernadero que se crea mediante la secuencia compleja de reacciones químicas generadas por la luz solar.
Bueno, otra de las sustancias contaminantes presentes en el medio ambiente es el plomo. El plomo se presenta de forma natural en el medio ambiente. Este es uno de los principales contaminantes del aire debido a que muchos de las máquinas o vehículos que trabajan con gasolina queman parte de este combustible emitiendo grandes cantidades de esta sustancia al medio ambiente. Otros tipos de contaminantes presentes en el medio ambiente es el material particulado fino. Este material particulado fino se divide en dos categorías, las partículas primarias y las partículas secundarias. Las partículas primarias principalmente son aquellas que son producidas en actividades como la demolición y la construcción de infraestructuras. Cuando estas partículas entran en contacto con la atmósfera, se producen otro tipo de partículas que son las denominadas partículas secundarias. Estas partículas secundarias son principalmente producidas en industrias, en campos agrícolas y algunas veces por automotores o otro tipo de máquinas. Otro de los factores a tener en cuenta en cuanto al tema de sustancias contaminantes en el aire es el sistema de medición para estas. Por lo general, estos se miden en microgramos por metro cúbico, pero actualmente se utiliza la medida de ppm. De acuerdo a que hay demasiadas o hay una extensa cantidad de sustancias contaminantes en el aire, estadísticamente se ve evidenciado que una de las organizaciones que permiten mayor emisiones de estas sustancias contaminantes al aire es la EPA, que es la Asociación de Protección Ambiental de Estados Unidos. Más o menos la EPA tiene un rango de 0.024 ppm a 8.24 ppm al año. A continuación vamos a hablar de las emisiones atmosféricas. ¿Qué son las emisiones? Las emisiones es la cantidad de contaminante que se vierte al aire por unidad de tiempo. En este caso se habla de unidades como kilogramos día o toneladas año. Hay varias formas de clasificar las emisiones, algunas son por contaminante específico como el monóxido de carbono o el dióxido de azufre que fueron vistos anteriormente. También se pueden clasificar de acuerdo al tipo de fuente. Hay fuentes estacionarias, que son aquellas que están fijas en un lugar, se dividen en fuentes puntuales, tal es el caso de las chimeneas industriales o similares, y las fuentes de área. ¿Qué son las fuentes de área? Son aquellas pequeñas fuentes que sumadas pues realizan una cantidad importante de emisiones. Puede ser por ejemplo el caso de estaciones de gas. También están las fuentes móviles. Las fuentes móviles son por ejemplo las de carretera, como los vehículos que se desplazan a través de estas vías, o fuentes de no carretera, tal es el caso de aviones, trenes, equipos de construcción o similares. Otra clasificación para las emisiones atmosféricas son los procesos naturales. En algunas áreas, las emisiones naturales sobrepasan los niveles normales de contaminación. Una fuente principal para estas emisiones son los contaminantes orgánicos volátiles, que son generados por algunos árboles. Existe una clasificación para las emisiones permitidas para las industrias. Esta clasificación se da en las permitidas, las accidentales o las fugitivas. Las permitidas son aquellos que se crean en común acuerdo con el Estado para que las industrias puedan generar estas emisiones a la atmósfera según la actividad que se desarrolle. Yo les voy a hablar un poco sobre las emisiones fugitivas. Las emisiones fugitivas son aquellas procedentes de liberaciones contaminadas de una fuente ilimitada. Esto por lo general puede ser una fuente de área y al exterior. Dentro de algunos ejemplos podemos encontrar aquel equipo de construcción pesada que cuando se va movilizando va levantando polvo. Estas emisiones son consideradas emisiones fugitivas. Otro tipo de ejemplo que se puede dar es la distribución de plaguicidas e insecticidas en la parte de la agricultura. Y ya para dar un último ejemplo, podemos evidenciar la parte automotriz, en donde se aplica muchas veces aerosoles para pintar los automóviles. En lo que hace referencia a la parte de emisiones accidentales, estas se generan básicamente por las malas prácticas antropogénicas o las malas actividades que ejecutan como tal los humanos. Un ejemplo de esto se puede evidenciar en los mantenimientos que se le hacen a los equipos y pues otro tipo de actividades similares a estas.
cuanto al tema que estamos manejando, emisiones atmosféricas, es importante tener en cuenta la normatividad. Vamos a hablar de algunas resoluciones y decretos que son pertinentes a este tema. Para este caso está el decreto 948 de 1995, el cual reglamenta la ley 23 de 1973, la ley 2811 de 1974, la ley 9 del 79 y la ley 99 del 93, en temas pertinentes a la prevención y control de la contaminación atmosférica y el hecho de que se garantice la calidad del aire. También encontramos el decreto 909 del año 2008, donde se establecen normas y estándares para las emisiones contaminantes que se pueden producir mediante fuentes fijas, entre otras disposiciones. Otra de las normas aplicables al tema de emisiones atmosféricas es la resolución 0935 del 2011. Esta como tal establece el sistema de evaluación para aquellas emisiones que generan tipos de contaminantes de fuentes fijas. Asimismo, esta norma nos explica algunas del sistema de medición para este tipo de fuentes. Dentro de la serie de emisiones que se han venido tratando, se ha desarrollado a nivel industrial ciertas tecnologías que permiten realizar un tratamiento del aire para entregar un recurso más limpio a la atmósfera. Dentro de estas tecnologías se encuentra el oxidante térmico, el cual combina el aire y un combustible auxiliar para crear una región de alta temperatura en la que los contaminantes del aire se oxidan. El diseño de operación de estos oxidantes térmicos se basa en tres variables: temperatura, tiempo y turbulencia. La temperatura debe estar entre 1200 y 2000 grados Fahrenheit para acelerar la transformación de los contaminantes en productos más benignos. El tiempo debe estar entre 0.2 y 2.0 segundos para lograr una conversión adecuada durante la combustión. En la turbulencia la tasa de velocidad de paso a través del equipo debe estar entre 20 a 40 pies por segundo y se debe proporcionar el suficiente oxígeno para la zona de combustión. Desventajas: los oxidantes térmicos requieren alta tecnología, manejan un alto consumo de combustibles, entre otros, lo cual eleva los costos de operación del equipo. Absorción, lavador de leche empacado. Es el proceso físico en el que el contaminante del aire deja la fase de gas y se disuelve en la fase líquida. Este proceso puede tratar contaminantes como el amonio, el ácido clorhídrico, el ácido hidroclórico y el dióxido de azufre. Estos contaminantes cuentan con las velocidades de transferencia adecuadas. El agua limpia se usa como el líquido absorbente y se introduce en la parte superior de la torre a través de un sistema de irrigadores. La corriente de aire a ser tratada entra en la parte inferior y a medida que el agua cae a través de la torre, el contaminante de aire se absorbe hacia las gotas de agua. Desventajas: en momentos como el que se vive actualmente, donde se presenta escasez del recurso hídrico, su utilización para este tipo de tratamientos puede ser visto como un desperdicio. Adicionalmente, no todos los contaminantes aceptan como líquido lavador el agua. En algunos casos es necesario emplear piedra caliza, carbonato de calcio y cal, lo cual aumentan los costos de operación. Biofiltros. Es esencialmente un reactor lleno de un medio de soporte biológico, el cual puede ser piedra de lava, medios plásticos, mezclas de acerrín y composta. El proceso inicia cuando la corriente de aire contaminada se introduce en la base de la unidad. Entonces, el aire pasa a través del espacio poroso entre los medios, llevando al contaminante a hacer contacto con los microorganismos adjuntos que ahí residen. Luego de esto se añade agua a la cama para mantenerla húmeda. La cama puede ser aislada si está sobre el suelo o simplemente instalada bajo grado. El soporte humedecido permite que el contaminante se transfiera hacia la fase de agua, en donde está más fácilmente disponible para los microbios. Desventajas: la necesidad de mantener húmedos los biofiltros
conlleva un uso significativo de agua. Se requiere un área grande de terreno para las instalaciones. Ciclón industrial. El procedimiento consiste en que el aire contaminado se introduce en el ciclón tangencialmente a su área transversal circular. Esto crea un camino de remolino dentro del ciclón, debido a que las partículas tienen una densidad mucho mayor a las del aire. Las partículas impactan las paredes internas del ciclón, acumulándose hasta el punto en donde simplemente se deslizan hacia abajo de la unidad hacia la tolva cónica, en donde pueden ser recolectadas y transportadas. Algunas desventajas de este tipo de tratamiento son los altos costos de operación y la baja eficiencia de recolección. Lavador Venturi. Un lavador Venturi emplea un Venturi, es decir, un ducto con un área transversal que se reduce y luego se incrementa, para de esta manera aumentar la velocidad del flujo de aire. Esto ocurre cerca del punto de la mínima sección transversal, es decir, en el punto donde el arreglo mecánico es más pequeño. De esta manera se inyectan gotas de agua, resultando en un impacto más efectivo de las partículas contra las gotas. Estas partículas combinadas, resultantes de este proceso, son más fácilmente recolectadas por un ciclón. Desventajas de la tecnología. La primera son los costos de operación relativamente altos y la segunda es la baja eficiencia de la recolección realizada por el equipo. Colector de bolsa filtrante. El procedimiento es el siguiente. El aire es arrojado hacia la estructura del colector de bolsa filtrante y luego separado equitativamente dentro de las bolsas. Las partículas son atrapadas en el exterior del filtro de tela, mientras que el aire fácilmente pasa a través del filtro. La formación de esta torta de polvo proporciona una capa de filtro adicional. Cuando están bien diseñadas y operadas, los colectores de bolsa filtrante ofrecen cerca del 100% de eficiencia en eliminación de partículas. Algunas desventajas de este tipo de tratamientos. Las corrientes de aire calientes y corrosivas pueden degradar la tela del empaque. Están disponibles telas con mayor tolerancia al calor, pero estas aumentan los costos. Las corrientes de aire húmedo afectan la efectividad de los empaques, particularmente en la liberación de partículas durante la fase de limpieza. Y se requiere un área grande de terreno para las instalaciones. Precipitador electrostático. El precipitador electrostático, a diferencia de otras tecnologías, es capaz de tratar partículas ultrafinas, mejorando la eficiencia del proceso. El compartimiento principal de este equipo tiene unas placas dispuestas verticalmente, las cuales crean canales de flujos de aire. Conforme el aire en partículas fluye a través de los canales de las placas, estas se cargan. Las placas tienen una carga opuesta, así que las partículas se conducen a la superficie de cada una de estas placas. Desventajas de este tipo de tecnología. Los costos de operación se incrementan de acuerdo al nivel de eficiencia que se requiera. No tolera cambios en los parámetros bajo los cuales se diseñó. Y finalmente se requiere un área bastante grande para abarcar las instalaciones. En general, respecto a este y las otras tecnologías tratadas, se presenta un inconveniente y son los altos costos. El tema de muchos utilizan combustibles fósiles, el consumo de energía eléctrica. Ya sabemos que la energía eléctrica puede venir de termoeléctricas u otras fuentes que a su vez contaminan. Entonces digamos que este tipo de soluciones están limpiando el aire, pero a su vez están dejando una huella de contaminación. La mejor solución que podría haber es contar con tecnologías más limpias que eviten tener un aire que se deba tratar y utilizar este tipo de aplicaciones. Energía solar térmica. Como material de apoyo utilizaremos como ejemplo una planta termosolar.
La energía solar térmica o energía termosolar consiste en el aprovechamiento de la energía del sol para producir calor que puede aprovecharse para cocinar alimentos o para la producción de agua caliente destinada al consumo de agua doméstico. Para aprovechar la energía solar térmica, se usa el captador solar, también denominado colector o placa solar, el cual se encarga de captar la energía solar. Los colectores solares o captadores solares se componen de los siguientes elementos. Cubierta es transparente, puede estar presente o no, generalmente es de vidrio, aunque también se utilizan de plástico ya que es menos caro y manejable. Canal de aire. Es un espacio que separa la cubierta de la placa absorbente. Placa absorbente. La placa absorbente es el elemento que absorbe la energía solar y la transmite al líquido que circula por las tuberías. Tubos o conductos. Los tubos están tocando la placa absorbente para que el intercambio de energía sea lo más grande posible. Capa aislante. La finalidad de la capa aislante es reducir el sistema para evitar y minimizar pérdidas. Tipos de aprovechamiento. La energía solar térmica se utiliza principalmente para calentar fluidos, normalmente agua. Dependiendo de la temperatura final alcanzada por el fluido a la salida, las instalaciones se dividen en baja temperatura, son las más extendidas y se destinan a aquellas aplicaciones que no exigen temperaturas del agua superiores a los 90 grados centígrados. Media temperatura, destinada a aquellas aplicaciones que exigen temperaturas del agua comprendidas entre 80 grados centígrados y 250 grados centígrados. Alta temperatura, destinada a aquellas aplicaciones que requieren temperaturas del agua superiores a los 250 grados centígrados. Algunas aplicaciones son en la energía solar térmica de baja y media temperatura, se utiliza agua caliente sanitarias domésticas, climatización de piscinas, sistemas combinados de ASC y calefacción, cocinas solares, secado solar. Energía solar térmica de alta temperatura es utilizar el calor de la radiación solar para calentar un fluido y producir vapor para accionar una turbina que se conecta a un generador eléctrico. Energía solar fotovoltaica. La energía solar se puede transformar directamente en electricidad mediante células fotovoltaicas. Este proceso se basa en la aplicación del efecto fotovoltaico que se produce al incidir la luz sobre unos materiales denominados semiconductores. De esta manera se genera un flujo de electrones en el interior del material que puede ser aprovechado para obtener energía eléctrica. Ventajas de la energía fotovoltaica. Los sistemas pueden ser de pequeño tamaño sin perder efectividad. La generación de electricidad se produce durante el día, coincidiendo con las horas punta de consumo en muchos edificios. La generación eléctrica puede darse en el mismo lugar donde se realiza el consumo, evitándose costes y disminuyendo las pérdidas de transporte y distribución de electricidad. Energía eólica. La energía eólica es la que contiene el viento en forma de energía cinética. Esta energía se puede transformar en otro tipo de energía como la mecánica o la eléctrica. Esto se realiza a través de las aeroturbinas, las cuales pueden transformar la energía eólica. De acuerdo a esto, se puede transformar en energía mecánica a través de aeromotores o energía eléctrica a través de aerogeneradores. Las partes principales de un aerogenerador son las siguientes: el rotor, la torre, la góndola, el multiplicador y el generador eléctrico. Existen diversas clasificaciones de los aerogeneradores, ya sea por la potencia nominal, que puede ser pequeña, mediana o alta, el número de palas, bipala, tripala, multipalas, pero la más importante es la orientación del motor. En este caso encontramos la de eje vertical, en el cual estas máquinas tienen un eje que transmite el movimiento de las palas ubicado en forma vertical, y las de eje horizontal. En estas máquinas el eje que transmite el movimiento de las palas es horizontal y es el más común. Explotación de la energía eólica. La energía eólica se explota de la siguiente forma: a través de parques eólicos interconectados, en el cual el propietario del parque es un productor más de electricidad, estando la compañía eléctrica obligada por la ley a facilitar la conexión de los aerogeneradores a la red eléctrica. Parques eólicos con consumos asociados, autoconsumo. La electricidad producida por los aerogeneradores se utiliza para consumo propio y el excedente de la electricidad
se inyecta a la red eléctrica. Parques eólicos aislados son aquellos que no tienen conexión alguna con red eléctrica y cuya finalidad es abastecer un consumo puntual. Energía geotérmica. La energía geotérmica procede de la diferencia entre la temperatura de la superficie terrestre y la de su interior, que va desde una media de 15 grados Celsius en la superficie a los 6000 grados Celsius, que tiene el núcleo interno. Esta diferencia de temperatura provoca un flujo continuo de calor desde el interior de la Tierra hacia la superficie. La energía geotérmica se puede aprovechar de dos formas: calor o producción de electricidad. Primero, para la producción de calor. La producción de calor a partir de energía geotérmica se puede obtener de dos formas distintas. Aplicaciones de baja y media temperatura. El procedimiento consiste en aprovechar directamente el agua subterránea, que ha de estar entre 30 grados Celsius y 150 grados Celsius. Las aplicaciones más comunes son la calefacción de edificios, de invernaderos, de piscinas, balnearios, usos industriales como el secado de tejidos, el secado de pavimentos, etc. Aplicaciones de muy baja temperatura. Este procedimiento consiste en extraer los yacimientos subterráneos de agua por medio de la utilización de una bomba de calor geotérmica, con el fin de usarla en procesos de calefacción o aire acondicionado. Producción de electricidad. Para producir electricidad se aprovecha la salida del vapor de las fuentes geotérmicas que accionan turbinas que ponen en marcha generadores eléctricos. Para ello es necesario que la temperatura del agua subterránea sea superior a 150 grados Celsius, y estos yacimientos que se utilizan para la producción de electricidad son los denominados de alta temperatura. Energía hidráulica. La energía del agua o energía hidráulica es esencialmente una forma de energía solar. El proceso es el siguiente: el sol comienza el ciclo hidrológico evaporando el agua de lagos y océanos y calentando el aire que la transporta. El agua caerá en forma de precipitación sobre la Tierra y la energía que posee aquella por estar a cierta altura se disipa al regresar hacia lagos y océanos, situados a niveles más bajos. La energía hidráulica se utiliza fundamentalmente para producir electricidad en las denominadas centrales hidroeléctricas. El agua, retenida en un embalse o presa, se deja caer por una tubería a cuya salida se coloca una turbina, el eje de la cual comienza a girar al caer al agua. Este giro pone en marcha el generador eléctrico, obteniéndose así la electricidad. Clasificación. Las centrales hidroeléctricas se clasifican según su potencia. Primero, centrales hidráulicas de agua embalsada. Son centrales mayores de 10 megavatios. A gran escala presentan algunos inconvenientes, como puede ser la evacuación de zonas pobladas o de interés natural, debido a la construcción de grandes infraestructuras y al desvío de ríos. Las presas pueden ser de diferente tipo. De gravedad. Su propio peso sirve para contrarrestar el empuje del agua. Suele ser recta o cóncava. De bovedad. La presión del agua se transmite a las laderas de la montaña. Suele ser convexa, de modo que cuanto más empuja el agua del embalse, más se lavan los lados de la presa en las laderas de la montaña. Otro tipo de clasificación son las centrales mini hidráulicas de agua fluyente o derivación. Son centrales con una potencia instalada menor de 10 megavatios. Comenzaron a construirse a principios del siglo XX y solían ser instalaciones modestas que generaban electricidad a pequeñas poblaciones. En su mayoría son instalaciones de agua fluyente, lo que quiere decir que generan electricidad mientras tienen un caudal superior a un mínimo técnico, y se paran cuando el caudal baja ese nivel. En las centrales hidráulicas se utilizan principalmente tres tipos de turbinas: las turbinas Pelton, las turbinas Francis y las turbinas Kaplan. Dentro de las energías alternativas de las cuales hemos venido hablando, se encuentra la biomasa. La biomasa abarca un conjunto muy heterogéneo y variado de materia orgánica y se emplea para denominar a una fuente de energía basada en la transformación de la materia orgánica utilizando normalmente un proceso de combustión. Las fuentes de las cuales proviene la biomasa son las siguientes: biomasa natural.
fundamentalmente la leña procedente de árboles que crecen de forma espontánea, es decir, aquellos que no son cultivados, la cual ha sido tradicionalmente utilizada por el hombre para calentarse y cocinar. Sin embargo, este recurso debe aprovecharse en forma controlada para no caer en un uso intensivo que pueda degradar el mismo recurso. Biomasa residual. Se produce en explotaciones agrícolas, forestales o ganaderas. También se generan residuos orgánicos en la industria y en núcleos urbanos, denominados en este caso residuos sólidos urbanos. Además de producir electricidad, se puede hacer que las instalaciones sean autosuficientes aprovechando sus propios recursos. Cultivos energéticos. En estos casos, los terrenos y los agricultores no se dedican a producir alimentos, sino a obtener cultivos que se aprovechan energéticamente. En este caso son los cultivos tradicionales y los no alimentarios. Los cultivos energéticos son, en dado caso, por ejemplo, los cultivos de caña para producir alcohol carburante o los de palma africana para producir biodiesel. Ya en este aspecto estaríamos hablando de biocombustibles. Los biocombustibles pueden ser sólidos. Dentro de este grupo están principalmente los procedentes del sector agrícola y forestal, como por ejemplo la leña y los restos frutales. Biocombustible gaseoso, que es el biogás, y es uno de los más destacados. Los biocombustibles líquidos, que se utilizan para sustituir el uso de los combustibles derivados del petróleo en los motores. Ahora bien, el biogás tiene una importancia bastante alta porque a partir de él se puede generar electricidad o a su vez un gas que puede reemplazar al gas natural que conocemos normalmente. Energía del mar. El mar es un almacén enorme de energía. En la actualidad, esta energía se puede utilizar aprovechando las mareas, las corrientes oceánicas, las olas, el gradiente térmico de los océanos o la biomasa marina. Las mareas son debidas a las acciones gravitatorias de la Luna y el Sol. La energía mareomotriz utiliza la diferencia entre las mareas para generar electricidad. El principio de funcionamiento más extendido se basa en construir diques capaces de contener un gran volumen de agua donde se instalan unas compuertas que retengan el agua durante la subida de la marea. Una vez que la marea baja, las compuertas se abren dando paso a un salto de agua que hace girar una turbina que a su vez pone en marcha un generador eléctrico. El viento soplando sobre la superficie del mar puede producir olas de más de 20 metros de altura. El oleaje es otra fuente de energía renovable que alberga un gran potencial generador de energía. La energía cinética contenida en el movimiento de las olas puede transformarse en electricidad de distintas formas. La mayor parte de esta energía se concentra en los océanos Atlántico y Pacífico, que son unas de las principales costas de nuestro país, Colombia.